Buenas noches muchachos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy vamos a hablar del tema de circulación en áreas especiales. Mi nombre es Jairo Andrés Rentería, estudiante de noveno semestre de medicina. Los objetivos, muchachos, que tenemos para el día de hoy es, en un principio, entender a qué nos referimos cuando hablamos de circulación especial o circulación por áreas especiales, así como también me gustaría que ustedes logren dimensionar cómo se da el movimiento de sangre desde el corazón hacia todos los sistemas más importantes. El contenido de esta exposición va a ser, pues, en un principio, la definición de circulación en áreas especiales y luego la circulación por cada uno de estos sistemas. Hombre, si lo pueden notar, se darán cuenta que están organizados de acuerdo al orden en que son irrigados, luego al orden en el que se irrigan luego de que la sangre sale del corazón. Primero se irriga el corazón, luego el cerebro, los pulmones, riñones, piel. Vamos a hablar un poquito de circulaciones especiales, como es la circulación placentaria y la circulación fetal. Intentaré no ser muy detallado, más bien no detallado, sino intentaré no llenarlos de mucha carreta para que hagamos de esto algo mucho más práctico y que les sirva, pues, a ustedes tanto para el parcial como para entender cómo funciona cada una de estas cosas. En un principio, muchachos, pues de alta importancia que ustedes sepan que el gasto cardíaco, pues, aunque no lo han visto, se refiere a la cantidad de sangre que el corazón es capaz de bombear hacia todo el cuerpo en un minuto. Va a depender del número de veces que se contrae en un minuto, así como la cantidad de sangre que bota cada vez que se contrae. El gasto cardíaco en una persona promedio puede ser de hasta 5 litros. Una persona promedio de 60 a 70 kilos. De estos 5 litros, una cantidad importantísima se dirige al hígado, siendo el órgano que más sangre recibe, aproximadamente 1.5 litros. Con los riñones sucede algo muy importante, y es que ellos reciben 25-30% del gasto cardíaco, pero representan solo 300 miligramos de 60 kilogramos en una persona. Entonces, si lo pueden ver, son unos órganos considerablemente pequeños que reciben una cantidad gigantesca de sangre por minuto. Podríamos hablar que por cada 100 gramos de riñón se reciben casi los 400 mililitros de sangre en un minuto. Asimismo, pues el sistema musculoesquelético recibe una cantidad importante de sangre, pero con eso hay que hacer la salvedad que su flujo es altamente regulado y va desde pequeñas concentraciones de pequeños flujos a altos flujos de acuerdo a lo que estemos haciendo. Es mucha más la sangre que se recibe corriendo que cuando estamos sentados escuchando esta clase. La piel, entonces, también es otro órgano muy bien irrigado. El cerebro y el corazón. Como tal, entonces, muchachos, la circulación en áreas especiales lo que se refiere es, por fuera de todos esos conceptos grandes que tenemos, de cómo funcionan los vasos, cómo se da el intercambio, cómo de una arteria se forman las arteriolas, luego se forman los capilares, luego esos capilares se forman en vénulas, esas a su vez a venas, y ya esas venas regresan al corazón. Lo que queremos abordar en esto de circulaciones especiales es cómo se comporta el sistema sanguíneo o el sistema de irrigación y drenaje en cada una de las partes del corazón, que no es igual, aunque a grandes rangos podríamos decir que son muy parecidas. La primera circulación de la que vamos a hablar es la circulación del corazón. ¿Listo? El corazón entonces se ha irrigado a partir de dos arterias muy importantes que salen de la aorta, de la base de la aorta, que se denominan la arteria coronaria izquierda y la coronaria derecha. Se suele hablar de una dominancia izquierda o dominancia derecha, ya pues, ahondaré en 2 segundos, pero se refiere básicamente es a cuál de las arterias es encargada de irrigar la cara posterior del ventrículo izquierdo. De la arteria coronaria izquierda, entonces, se forman rápidamente dos ramas muy importantes. La arteria circunfleja, que se va por el surco auriculoventricular, da la vuelta y llega a la parte de atrás del corazón para irrigar parte de cara lateral y cara basal inferior.
También entonces de esa coronaria izquierda se forma la arteria descendente anterior que discurre entonces por todo el surco interventricular, dando ramas septales para el septum interventricular, ramas diagonales para la cara lateral del ventrículo izquierdo y dando entonces unas ramas terminales que son las encargadas de irrigar la mayor parte de la cara anterior y ápice del corazón. Aquí en la rama izquierda, pues olvidé mencionarle también una rama muy importante que se llama la arteria marginal izquierda, que entonces discurre por el borde lateral del ventrículo izquierdo y lo que hace es irrigar la cara lateral del ventrículo izquierdo. Esa vez entonces de la coronaria derecha se forman las arterias que van para el nodo sinusal, así como pues las arterias que van para las aurículas derecha y aurícula izquierda. Da ramas para el ventrículo derecho que tienen un nombre, no tienen nombres como puntuales, se llaman ramas para el ventrículo derecho, da una arteria o una rama marginal derecha de la coronaria derecha que entonces también irriga parte del ventrículo derecho y se hace posterior a través del surco aurículo ventricular derecho para formar la arteria descendente posterior, que es la que irriga la cara basal inferior, que antes se conocía como cara inferior del corazón, o cara posterior del corazón, más bien. ¿Qué sucede aquí? En el 85% de las personas, esa rama descendente posterior está dada, como se los acabo de mencionar, a través de la circulación de la coronaria derecha. En un 10% de las personas se da de esa circunfleja, termina formando la descendente posterior y en un 5 o 10% de las personas se forma por ambas estructuras. ¿Qué se quiere decir entonces? Que en el 85% de las personas hay dominancia derecha. O sea, la descendente posterior y la cara posterior e inferior del ventrículo izquierdo están siendo irrigadas por circulación de la coronaria derecha. Desde las arterias coronarias tienen una ubicación epicárdica, si pueden recordar pues las tres partes de la pared del corazón, el epicardio, el miocardio y el endocardio. Esas arterias entonces forman arteriolas que también pues ubican en la parte epicárdica y perforan miocardio y endocardio para irrigar esas estructuras. Aquí simplemente entonces quiero mostrarles esto. Tenemos la circunfleja, esa es la parte posterior del corazón, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurículas, surco auriculoventricular izquierdo, surco auriculoventricular derecho. Aquí lo que vemos es una arteria circunfleja que en la parte posterior del corazón llega al surco interventricular posterior y forma la arteria descendente posterior. Eso sucede solo en un 10% de las personas. Y eso es lo más frecuente. Ubiquémonos nuevamente. Aurículas, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, surco auriculoventricular derecho. La arteria descendente anterior, al hacerse posterior, entonces termina formando la arteria descendente posterior. ¿Listo? Eso es lo que sucede en la mayoría de nosotros. ¿Qué sucede? Pues una vez llega la sangre está en el corazón, aporta el oxígeno, aporta todos los nutrientes, pues se necesita un sistema de drenaje para ellos. Las venas más grandes del corazón, pues entonces acompañan a las arterias y tenemos tres estructuras importantes. La vena cardíaca mayor, que entonces acompaña a la arteria descendente anterior y drena la sangre que se encuentra en las paredes anteriores. La vena marginal izquierda, pues que va con la arteria marginal izquierda. La vena ventricular posterior, que entonces acompaña a la descendente posterior, y la vena cardíaca media y vena cardíaca menor, que se encargan de irrigar la cara, la vena cardíaca media, la cara inferior y posterior, y la vena cardíaca menor, pues drena todo el territorio de la coronaria derecha. Adicionalmente, pues hay otras estructuras un poquito más pequeñas, como son las venas de Tevesio, que no llegan a este sistema, sino que se abren directamente a las cámaras del corazón. Se las voy a mostrar en la próxima imagen. Este sistema venoso, entonces, drena en una estructura común denominada el seno coronario que tiene una apertura en la aurícula derecha, posterior a la inferior, a la desembocadura de la vena cava inferior. De esa forma, entonces, toda la sangre que ingresó a la circulación coronaria llega nuevamente a la aurícula derecha. Aquí simplemente, entonces, quiero que observen cómo se forman las arterias coronarias. Esta es la raíz de la aorta, son las valvas de la válvula aórtica, y esto se conoce como el ostium de las arterias coronarias o el seno aórtico para la arteria coronaria izquierda y para la arteria coronaria derecha. La circulación del corazón se produce entonces aquí.
Listo. Tenemos unas características que determinan la circulación coronaria. Lo más importante, se los mencioné, los vasos tienen un recorrido epicárdico. Del epicárdico perforan miocardio y endocardio, irrigando estas dos últimas estructuras. Listo. La irrigación coronaria se da en diástole. Esto tiene una explicación muy bonita y es, les acabo de mencionar entonces que los vasos que van por el epicardio penetran el miocardio. Cuando el corazón está contraído, esos vasitos que están atravesando el miocardio también se comprimen y en teoría no permiten que pase una cantidad suficiente de sangre para nutrir al corazón. Entonces se tiene que esperar hasta que se relaje para que la sangre empiece a circular. Adicionalmente, y me disculparán que me devuelva, aquí, cuando el corazón se contrae, eso es ventrículo izquierdo y toda la sangre sale en sístole, la sangre se va. Esas valvas, esas se pegan contra las paredes de la aorta para permitir que la sangre pase y obstruyen los ostium de las arterias coronarias. Cuando el corazón entonces deja de contraerse y la sangre deja de salir, que se produce el retorno hacia el corazón o la regurgitación pequeña, una cantidad escasa de sangre, esas bolsitas nuevamente se abren, se llenan de sangre, permiten entonces que esa sangre ingrese a través de esos orificios. Y es por eso entonces que la circulación del corazón se da primordialmente en diástole. Eso sí, muchachos, pues no quiere decir que durante la sístole se pare del todo la circulación en el corazón, no. A partir entonces de esa circulación en diástole se crea o aparece un fenómeno conocido como la isquemia fisiológica. Esta isquemia se refiere entonces como el corazón cuando se está contrayendo no pasa la suficiente sangre para irrigar miocardio y principalmente para irrigar endocardio, las estructuras subendocárdicas entonces se someten a un proceso isquémico, no tienen suficiente sangre, pero es una isquemia fisiológica que no se ha asociado con ningún problema más adelante, o sea, no se ha asociado con falla cardíaca o con destrucción de la función o disminución de la función cardíaca a un mayor tiempo. Entonces, en esta gráfica, muchachos, lo único que quiero que vean es cómo se da la diferencia en la circulación a través de las arterias coronarias en los momentos de sístole, que se encuentra entre las dos líneas puntiagudas, y diástole. Durante la sístole, el flujo en la coronaria izquierda es bajito, pero en la diástole incrementa de forma significativa para disminuir nuevamente al empezar la sístole. Lo mismo sucede en la coronaria derecha. Las características más importantes entonces que permiten la regulación del flujo sanguíneo son cambios en el calibre del vaso coronario o cambios en la frecuencia con la que el corazón envía sangre. Si nosotros aumentamos las contracciones del corazón, son más en un minuto, pues quiere decir que mucha más sangre va a llegar al mismo corazón. Asimismo, si los vasos son más grandes, entonces permiten que durante la diástole sea mayor la cantidad de sangre que llega al corazón. El principal factor que regula el flujo coronario es la demanda de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Si el corazón necesita más oxígeno, aumenta su irrigación inmediatamente. Cosas que incrementen la demanda de oxígeno, entonces son todas las cosas que aumenten el trabajo del corazón. Frecuencias cardíacas elevadas, pacientes con taquicardias, entonces el corazón tiene que trabajar más para poder enviar la sangre, pues tiene una frecuencia alta, presiones sistólicas altas, entonces el corazón tiene que esforzarse mucho más para vencer todas estas resistencias, y una saturación de oxígeno bajita, entonces el corazón tiene que mandar muchísima más sangre para que a los órganos periféricos les llegue la misma cantidad de oxígeno. ¿Listo? Entonces, esto se explica por unos factores químicos que, pues, si nos vamos un poquito más a las bases de este proceso, se refiere cuando el corazón empieza a trabajar mucho más y tiene una demanda mayor, entonces el oxígeno que está recibiendo no es suficiente, así como la sangre. ¿Qué produce eso? Que se acumulen unas sustancias del metabolismo como el dióxido de carbono, el ácido láctico, los nucleótidos de adenina, que generan un estímulo local que lleva a una vasodilatación de la circulación coronaria, entonces aumenta el calibre del vaso y permite que llegue más sangre. Pues adicionalmente, si el corazón se está dando cuenta que su propia irrigación está baja, empieza a mandar un poquito más de sangre. ¿Listo? Así como también, pues si no hay nada de oxígeno, esto genera una vasodilatación inducida por hipoxia. Factores nerviosos, entonces, son también
juegan un papel relativamente importante, tanto el sistema nervioso simpático como el sistema nervioso parasimpático. Muchachos, como lo aprendieron en neuro, el sistema nervioso simpático es el sistema, o se activa durante la alarma, la fuga, la lucha. Entonces es un sistema de hiperactivación que usualmente entonces lleva unos incrementos en la presión arterial, mediados por vasoconstricción. En el corazón, el sistema nervioso simpático aumenta la contracción y la frecuencia cardíaca. ¿Qué se ve reflejado eso? Pues entonces que aumenta la cantidad de sangre que llega al corazón. Hay una dificultad y es que adicionalmente pues a ese aumento en el gasto cardíaco, o sea, aumento en la contracción, en la fuerza de contracción y aumento en la velocidad de la contracción, también se produce una vasoconstricción en las arterias coronarias. Pero hombre, como ustedes saben, esa vasoconstricción es contrarrestada por la acumulación de todas estas sustancias del metabolismo y es lo que explica por qué cuando hacemos ejercicio no nos empieza a doler el pecho. A pesar que el sistema nervioso simpático está activado y está estimulando una vasoconstricción coronaria, es mucho más fuerte el estímulo de la acumulación de todos esos desechos que permiten que se dé una vasodilatación asociada a un aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento en la contracción del corazón, que en últimas entonces se refleja en un aumento en la irrigación coronaria. Ejemplo, entonces, un paciente que tiene una taquicardia por cualquier razón, en este caso, pues está haciendo ejercicio, aumenta el tiempo en sístole. ¿Qué quiere decir? El corazón está latiendo mucho más rápido, entonces hay más sístoles. Hay una restricción en el flujo coronario, porque si pues dijimos que la irrigación del corazón se da en diástole y está aumentando la sístole, disminuye el flujo coronario. Entonces, esa disminución en el flujo coronario disminuye el aporte de oxígeno y de nutrientes. Y pues está asociado a un aumento a la actividad metabólica que se está produciendo por esa taquicardia, que en últimas entonces lleva a la acumulación del desecho. No llega oxígeno y tampoco entonces se llevan los desechos. La acumulación local de esos desechos, entre ellas sustancias vasodilatadoras, hacen que el corazón entonces se dilate un poquito más. ¿Qué sucede en el caso contrario? Por cualquier razón no está llegando suficiente sangre y con ella oxígeno al corazón. Un ejemplo, hay una placa aterosclerótica en una de las coronarias, entonces el oxígeno no está llegando en cantidad suficiente. Eso disminuye la producción de ATP dependiente del oxígeno, del metabolismo aerobio, que es el más importante, y lleva entonces a unos cambios dentro de la célula que tienen que ver con alteraciones en algunos electrolitos como el calcio y como el potasio, que llevan a una vasodilatación de la circulación coronaria. Este es el fenómeno que se conoce como la vasodilatación por hipoxia. Disminuye el oxígeno y se dilatan los vasos coronarios. Espero, muchachos, pues entonces que eso haya quedado claro. Lo más importante entonces, el flujo coronario va a depender de las demandas miocárdicas de oxígeno. Si el corazón necesita más oxígeno, la falta de oxígeno estimula el flujo. Ahora entonces nos dirigimos a la circulación cerebral. En circulación cerebral vamos a tocar tres temas importantes. El primero, la circulación sanguínea, cómo llega la sangre al corazón. El segundo, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la membrana hematoencefálica y el sistema de barrera a la filtración que éste da. Y por último hablaremos del líquido cefalorraquídeo. En la circulación sanguínea, entonces es importante reconocer que hay dos sistemas que llevan sangre al corazón y que pues clásicamente se conocen como un sistema circulatorio anterior que depende de las arterias carótidas y un sistema circulatorio posterior que depende de las arterias vertebrales. ¿Listo? El sistema circulatorio anterior entonces empieza, muchachos, partamos de la aorta, sale la aorta, de la aorta salen tres ramas, sale el tronco brachiocefálico, sale la arteria carótida común izquierda y sale la arteria subclavia. Las arterias carótidas comunes entonces suben paralelas. De este tronco branquiocefálico sale la arteria carótida común derecha, de la cual entonces aproximadamente a nivel de C4 se divide en una carótida externa que va hacia o a irrigar principalmente estructuras faciales, y la arteria carótida interna que sigue ascendiendo e ingresa a través del conducto de la arteria carótida y de la arteria carótida interna que se encuentra en el hueso temporal y llega a la base del cráneo, donde entonces va a formar el famoso polígono de Willis. ¿Listo?
La arteria carótida común del otro lado, pues hace un recorrido muy parecido y se divide en carótida externa, carótida interna, y la carótida interna sube por el lado contralateral a formar el polígono de Willis. El sistema circulatorio posterior, muchachos, entonces sale de este tronco brachiocefálico, salen dos estructuras, la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. De la arteria subclavia derecha y de la arteria subclavia izquierda, entonces se produce o sale las arterias vertebrales. Estas arterias vertebrales entran o pasan a través de estos orificios que se encuentran en las apófisis transversas. Se llaman los orificios transversos o los orificios de la arteria vertebral. Pasan usualmente a través de los orificios transversos de C6, C5, C4, C3, C2 y C1. En C1, entonces, ingresan a través del agujero magnum por la base del cerebro a también formar el polígono de Willis. Ese polígono de Willis es una estructura muy conocida, mencionada en diversos lugares, principalmente en neuroanatomía, cuando lo vieron. Recapitulemos un poco: las arterias vertebrales que vienen de las subclavias en el tallo cerebral se unen y forman la arteria basilar. Esta arteria basilar termina formando entonces la arteria cerebral posterior. La arteria carótida interna, que es esta que están acá, la del lado izquierdo y la del lado derecho, entonces forman o terminan formando la circulación anterior del cerebro, que sería o que está dada por la arteria cerebral media y por la arteria cerebral anterior. El sistema izquierdo con el derecho, entonces se unen a través de la arteria comunicante anterior, formando un circuito cerrado. Y el sistema anterior con el sistema posterior se unen a través de las arterias comunicantes posteriores. ¿Listo? Es muy controversial y todavía pues no hay una evidencia clara de si se produce una obstrucción en cualquiera de esas arterias, el flujo a través del sistema colateral es suficiente para mantener la irrigación de la zona comprometida. Unas personas dicen que sí, otras personas dicen que no, y pues no va a ser nuestra obligación en esos momentos de definirlo si sí o si no. En esta imagen, entonces, quiero que vean la ubicación anatómica del polígono de Willis. Miren, aquí está el tronco encefálico con las dos arterias vertebrales que se unen formando la basilar, y luego la arteria cerebral posterior. Las arterias carótidas forman la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Mírenlo, una mirada un poquito más esquemática. Arterias carótidas, arterias vertebrales forman el polígono de Willis en la base del cerebro. Listo. La arteria cerebral media se encarga de irrigar entonces principalmente parte del lóbulo temporal y parte del lóbulo parietal. La arteria cerebral anterior irriga entonces principalmente el lóbulo frontal y la parte medial del cerebro, y la arteria cerebral posterior irriga lóbulo temporal y lóbulo occipital, así como también cerebelo y las estructuras del tronco del tronco encefálico. Listo. La regulación del flujo sanguíneo, pues entonces también tiene unas características. Más importante es, la circulación arterial se da en el espacio subaracnoideo. Si ustedes recuerdan, aquí está el cráneo, el hueso formado por el diploide, que es una capa de hueso, compacto con la mitad de un hueso trabecular y otra capa de hueso compacto que forman el cráneo. Por debajo del cráneo, estrechamente unida, se encuentra entonces la primera capa de las meninges, que es la dura madre, luego viene la aracnoides, y luego, pues la pía madre. La pía madre está también entonces se encuentra adherida al parénquima cerebral. Entre la aracnoides y la pía madre hay un espacio conocido como el espacio subaracnoideo, a través del cual o donde se encuentra la circulación arterial. Las arterias penetran en el parénquima cerebral para irrigar entonces cada uno de sus sistemas. ¿Listo? El flujo sanguíneo cerebral, muchachos, entonces va a depender de dos componentes importantes. El primero, de la presión arterial.
específicamente de la presión arterial media y luego de la presión intracerebral. Para hacerlo un poquito más claro, muchachos, entonces la presión arterial se va a referir a la fuerza que empuja la sangre hacia el cerebro y la presión intracerebral entonces se refiere a la fuerza que evita que la sangre llegue al cerebro. Entonces eso nos lleva a pensar que si la presión intracerebral es muy alta, la perfusión o el flujo sanguíneo del cerebro va a ser menor. Así como, pues, el caso contrario, si la presión arterial es extremadamente alta, entonces el flujo sanguíneo va a ser extremado. Listo, ambas situaciones se acompañan de unos procesos fisiopatológicos de los cuales no vamos a hablar en estos momentos y que por lo tal, entonces, sí, de unos procesos fisiopatológicos. Asimismo, muchachos, pues entonces hay productos del metabolismo cerebral también estimulan de una u otra forma el calibre de las arterias. Se dice entonces que cuando el oxígeno disminuye en el cerebro, se produce una vasodilatación inducida por oxígeno y cuando se encuentran altas concentraciones de dióxido de carbono, también se produce una vasodilatación. Si lo asemejamos un poco con lo que acabamos de hablar del corazón, muchacho, es si nosotros tenemos un flujo sanguíneo disminuido al cerebro, entonces está llegando menos oxígeno, se produce hipoxia y vasodilatación por hipoxia. Y si pues llega poca sangre al oxígeno, quiere decir que estamos arrastrando poco también las sustancias del desecho como el CO2, y el CO2 se acumula en el cerebro. Esa acumulación del CO2 produce vasodilatación para que llegue más sangre y se elimine. La acidosis pues también entonces se asocia con unos productos del metabolismo y otros ácidos. Los astrocitos, muchachos, entonces también que hacen parte de las células de la microglia, esas células liberan sustancias vasoactivas como óxido nítrico, prostaglandinas y adenosina que median vasodilataciones específicas ante estímulos específicos. ¿Listo? Simplemente, pues aquí lo que quiero que vean es cómo se modifica el flujo sanguíneo cerebral de acuerdo a la presión arterial. Miren eso, esa línea que no se mueve ni para arriba ni para abajo, muestra la gran capacidad que tiene la circulación cerebral para adaptarse a los cambios de la presión arterial, afectándose solamente cuando la presión arterial baja, la presión arterial media baja por debajo de 70 y otras personas dicen que por debajo de 60 milímetros de mercurio. A partir de ese momento se compromete de manera importante el flujo sanguíneo cerebral con alteración en el estado de conciencia, que es una de las principales manifestaciones que se producen con las alteraciones en el flujo sanguíneo. Listo. Una cosa muy importante en el cerebro y es que no todas las estructuras cerebrales reciben la misma cantidad de sangre en todo momento. Hay una predilección por aquellas estructuras con mayor actividad en ese momento. ¿Qué quiere decir? Y lo que muestra esas imágenes. Esta zona morada en una situación dada está mucho más activa que el resto del cerebro y por eso el flujo sanguíneo es selectivo y en esa zona está aumentado considerablemente para que esta estructura funcione sin problema. Lo mismo sucede acá. Esta zona morada entonces está funcionando en ese momento y recibe una cantidad o un flujo sanguíneo considerablemente mayor con respecto al resto de las estructuras y lo mismo sucede en esta imagen. Listo. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral va a depender primero también entonces de la concentración de oxígeno y CO2, así como también de la función del sistema. Las zonas cerebrales más activas reciben mayor sangre. La barrera hematoencefálica, muchachos, entonces está formada es una barrera, como el nombre lo dice, que se forma por tres estructuras. Primero, las células endoteliales de los vasos sanguíneos, formada entonces por la membrana basal y formada por estas paticas que se llaman los pies perivasculares de los astrocitos. Esos son los astrocitos. Entonces, la función de la barrera hematoencefálica es básicamente ser un impedimento a la difusión libre de las sustancias que van en la sangre hacia el sistema nervioso central. Miren, en esa imagen se ve un poquito mejor de cómo se forma la barrera hematoencefálica. Ese es el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo está entonces formado por células endoteliales. Estas células endoteliales tienen una membrana basal formada por los pericitos. Los pericitos son otro tipo de célula. Entonces, más bien podemos decir que tenemos las células endoteliales, la membrana basal,
de las células endoteliales y la membrana basal de los pies perivasculares, y los pies perivasculares, que son lo que forman, en resumidas cuentas, la barrera hematoencefálica. Esa barrera tiene una característica, y es que la unión entre las células endoteliales de los vasos sanguíneos es muy estrecha y no permiten la salida de la mayoría de sustancias. ¿Listo? Adicional a que estas uniones son extremadamente estrechas, los pies perivasculares de los astrocitos forman otra barrera adicional al flujo de sustancias, y en resumidas cuentas, entonces eso es lo que forma la barrera hematoencefálica. No todo el sistema nervioso central se encuentra tapizado por esa estructura tan eficaz. Hay algunas zonas conocidas en conjunto como los órganos circunventriculares que se encuentran desprovistos de barrera hematoencefálica. La principal razón es porque dentro de sus funciones está sensar cambios en sustancias específicas en la sangre. Entonces, y responder a esos cambios específicos. ¿Listo? La neurohipófisis, pues entonces no tiene barrera hematoencefálica, porque recuerden que la neurohipófisis secreta unas dos hormonas muy importantes, como la hormona antidiurética y la oxitocina. Son cosas que son de las más importantes. ¿Listo? Entonces eso explica por qué los órganos circunventriculares no tienen barrera hematoencefálica. El líquido cefalorraquídeo, entonces se forma, es un ultrafiltrado del plasma que se forma en los plexos coroideos que están en los sistemas ventriculares del cerebro. Ya se ha demostrado que no es el único lugar donde se forma, pero sí es el más importante. La función del líquido cefalorraquídeo son diversas. Entre las más importantes tenemos una protección mecánica, y pues esa protección se refiere a que dentro del líquido cefalorraquídeo se encuentra el cerebro, y es una estructura, pues en condiciones normales pesa 1500 miligramos, o sea 1.5 gramos, pero al suspenderse dentro del líquido cefalorraquídeo alcanza a pesar 50 miligramos. Entonces, esto nos hace mucho más fácil transportar al cerebro. ¿Qué quiere decir, hombre? Cuando yo muevo la cabeza, no está rebotando de un lado a lado una estructura de 1.5 kilos, sino una estructura de 50 miligramos. Entonces, amortigua de manera importantísima todos los movimientos del cerebro. Tiene otra función importante, que es la homeostasis. El líquido cefalorraquídeo entonces sirve como una vía de excreción de aquellas sustancias que alcanzaron la circulación cerebral, y entonces las bota del cerebro, así como también entonces nos permite equilibrar las concentraciones de electrolitos y de otras muchas sustancias, pues, que tampoco hablaremos en estos momentos. También entonces el líquido cefalorraquídeo es muy importante para la regulación de la presión intracraneal. Eso lo vemos al final de lo que vamos a hablar. En este videito, muchachos, lo único que quiero es que ustedes tengan una imagen gigantesca de cómo están primero ubicados los ventrículos y luego cómo circula el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos estas estructuras alargadas, son los ventrículos laterales. Esta estructura es el ventrículo, el tercer ventrículo, y esa última es el cuarto ventrículo. Las cositas rojas que veíamos eran los plexos coroides, que si lo pudieron verse estaban en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo, donde se produce el líquido cefalorraquídeo. La unión entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo se produce entonces a través de los conductos de Monro. Luego, mire, ventrículos laterales, tercer ventrículo y los conductos de Monro o los forámenes de Monro. La unión entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo entonces se produce a través del acueducto de Silvio, y ya luego el líquido cefalorraquídeo en el cuarto ventrículo pasa al espacio extracelular a través de los conductos de Magendie y de Luschkas, que son laterales. ¿Listo? Esa estructura que se acaba de formar ahí, esa estructura que se está formando, es la representación del espacio subaracnoideo. Arriba tenemos las vellosidades aracnoideas, que es donde se produce la reabsorción del líquido cefalorraquídeo que secretaron los ventrículos laterales. En esta imagen, muchachos, entonces miren cómo se distribuye el flujo del líquido cefalorraquídeo producido en el
ventrículos laterales, pasa a través de Monroe al tercer ventrículo, luego a través del acueducto de Silvio al cuarto, y luego entonces a través de Luschkas y Magendis al espacio subaracnoideo se llena y en las vellosidades subaracnoideas se reabsorbe hasta la circulación venosa, desde donde entonces ya pasa al corazón a través del sistema de las venas yugulares internas. ¿Listo? Ese es básicamente el flujo sanguíneo, una imagen que nos repite cómo se hace flujo desde los ventrículos laterales hasta las vellosidades aracnoideas y ya luego las vellosidades aracnoideas al sistema venoso. La doctrina de Monroe-Kelly simplemente entonces se refiere, aquí es muy importante, y es lo que nos explica entonces la función que tiene el líquido cefalorraquídeo para amortiguar los cambios en la presión intracraneal. Esa doctrina se refiere a que los principales componentes del sistema nervioso central, los principales determinantes de la presión intracraneal, como lo es el parénquima cerebral, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, deben permanecer en cantidades constantes, deben permanecer constantes para asegurar que la presión intracraneal sea constante. Recuerden que la bóveda craneana no se puede dilatar en condiciones normales. Listo. Y entonces, esta misma doctrina nos dice que cuando hay un incremento en cualquiera de uno de los componentes, se produce una compensación por el resto. Y la principal estructura compensadora o la principal parte compensadora es el líquido cefalorraquídeo. Un ejemplo, pues entonces en este ejemplo tenemos que cuando aumenta la sangre en el sistema nervioso central por cualquier cosa, una vasodilatación importante, el paciente está sangrando dentro del cerebro y aumenta la sangre en el cerebro, el líquido cefalorraquídeo disminuye hasta cierta cantidad para evitar que se produzcan cambios grandes en la presión intracraneal. Otra explicación muy bonita es lo que produce cuando aparecen tumores o masas cerebrales. A medida que el parénquima cerebral va creciendo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre disminuyen su cantidad para evitar que la presión arterial y la presión intracerebral aumente, lo que entonces evita que aparezcan síntomas en etapas tempranas. Eso sí, pues como todo, tiene un límite y a partir de ese límite aumenta la presión intracraneal y se producen todas las manifestaciones asociadas a esa. Mírenlo nuevamente, aquí está. En condiciones normales, el volumen venoso, volumen arterial que representan la sangre, el sistema nervioso central, el parénquima pulmonar y el líquido cefalorraquídeo. Cuando aparece una masa, entonces disminuye la cantidad de líquido cefalorraquídeo y luego disminuye la cantidad de sangre, manteniendo la presión arterial normal, la presión intracerebral normal. El volumen sanguíneo sigue disminuyendo, el líquido cefalorraquídeo sigue disminuyendo hasta unos valores mínimos a partir de los cuales no puede disminuir más y ya la masa empieza a incrementar la presión intracerebral. Eso es entonces lo que nos referimos como circulación cerebral. Ahora vamos a hablar de la circulación pulmonar. Cuando hablamos entonces de la circulación pulmonar, debemos hacer dos separaciones importantes. Listo. Lo primero, entonces vamos a hablar de la circulación que nutre cada una de las estructuras del pulmón, como son los bronquios, el músculo que se encuentra en los bronquios, así como el tejido conectivo que sostiene al pulmón, y la circulación funcional o la microcirculación, que entonces se refiere al paso de la sangre desde el corazón a los pulmones para que se oxigene, y luego la sangre de los pulmones al corazón para que se envíe al resto del cuerpo. La circulación nutricia depende de unas arterias que salen directamente desde la aorta y que se conocen como las arterias bronquiales. No es una sola arteria bronquial, aunque los libros muestren usualmente una, son varias, porque pues, el pulmón es una estructura grande y entonces necesita grandes cantidades de sangre para nutrirse. En la mayoría de personas la arteria bronquial sale de la aorta directamente, mientras que la arteria bronquial derecha sale de ramas de las arterias intercostales posteriores. Toda entonces esta circulación se distribuye a cada uno de los segmentos del pulmón y regresa a la circulación venosa central a partir entonces de las venas bronquiales derecha y de las venas bronquiales izquierdas. Qué pena que se me rotaron
los círculos. Pero entonces simplemente quería mencionarles cómo la circulación venosa, nutricia venosa, llega nuevamente entonces al sistema sanguíneo sistémico, sistema venoso, a través de las venas bronquiales que desembocan uno en las venas ácigo y las otras en las venas semiácigos para luego volver a la vena cava inferior y de la vena cava inferior llegar a las aurículas y cavidades derechas. ¿Listo? No vamos a ahondar mucho en la circulación bronquial, en la circulación nutricia, porque pues, en condiciones normales no se encuentra modificada y no se modifica de manera importante. Cuando hablamos de la circulación funcional o la microcirculación, entonces se refiere al paso de la sangre desde el corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón durante el proceso de hematosis. Las características más importantes de esta circulación es pues la circulación pulmonar, también se conoce como microcirculación para diferenciarla de su contraparte, que es la circulación sistémica, o sea, la circulación de la sangre arterial, de la sangre rica en oxígeno que se dirige a todo el cuerpo y que luego vuelve. La circulación pulmonar comienza en el ventrículo derecho, más bien entonces comienza en la aurícula derecha con toda la sangre que llega desde las venas de la circulación sistémica, llegan a la aurícula derecha, de la aurícula derecha van al ventrículo derecho, del ventrículo derecho entonces a través del tronco de la arteria pulmonar, las arterias pulmonares derecha e izquierda llegan a cada uno de los pulmones, los capilares pulmonares, donde se produce entonces el intercambio gaseoso o proceso de hematosis, desde donde entonces regresa al corazón a través de las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda comienza la circulación sistémica que se encarga de distribuir la sangre a todo el cuerpo. Es un sistema de baja presión y pues esa baja presión cuando se compara con el sistema circulatorio o la macrocirculación se da es porque en promedio las estructuras vasculares de la circulación pulmonar son más pequeñas. Se dice que el calibre de una arteria, de la arteria pulmonar, pues de la arteria pulmonar es 3 veces menos que de la aorta. Así como también la capa muscular es muy pequeña y tienen alta cantidad de tejido, de capa adventicia, que es tejido conectivo, que entonces le da su característica de distenderse cuando se necesita que se distienda, cosa contrario a lo que sucede en el sistema arterial, donde la capa muscular tan gruesa hace que pues, al contraerse genere una resistencia mayor o aumente la resistencia al flujo sanguíneo y aumente la presión arterial. Entonces, en el pulmón o en el sistema o en la microcirculación, las presiones son bajitas porque los vasos no tienen la capacidad de contrarrestar el flujo que se está dando a través de ellos porque tienen muy poquito músculo. ¿Listo? Eso entonces pues permite que la circulación pulmonar sea un tipo de reservorio de sangre, en el sentido que en condiciones puntuales, que no vamos a hablar en esos momenticos, en el pulmón pueda acumularse cierta cantidad de sangre. Pues tampoco no es mucho, pero sí se podría acumular algo. Bueno, con la microcirculación pulmonar, muchachos, aparece un concepto muy importante, que es el de unos shunts. Esos shunts, cuando subimos o cuando vimos la clase virtual, una compañera me pidió el favor que ahondara. En esos momentos pues encontré una imagen que espero sea mucho más clara. Lo primero es, ubiquémonos, eso es una estructura, eso es un alveolo, conductos alveolares y alveolos terminales. Ustedes todavía no han visto pulmonar, entonces no quiero que se estresen con, ay, ¿qué parte del pulmón es esa? Bla, bla, bla. Simplemente, entonces, sepan eso. Viene la tráquea. Vamos a ver si yo puedo dibujar. Aquí viene la tráquea. La tráquea se divide en nacarina y forma los bronquios principales derecho, el bronquio principal izquierdo. Esos bronquios principales se dividen en ramas con bronquios lobulares, luego esos bronquios lobulares se dividen y forman bronquios segmentarios, subsegmentarios, y así se van dividiendo hasta que al final esos bronquios terminan formando los conductos respiratorios, los conductos alveolares y los alveolos. A la par de estos, de esa división de los bronquios,
la arteria pulmonar que salió del ventrículo derecho se empieza a dividir en arterias cada vez de menor tamaño que van acompañando esas estructuras. Entonces, esto que vemos aquí es la representación o una de todas esas ramas de la arteria pulmonar. Y eso que vemos aquí es la representación del bronquio principal. Listo. La sangre que llega por esa arteria, que tiene poco oxígeno, entonces ingresa a la red capilar que se encuentra alrededor de los alvéolos y que cubre aproximadamente el 95% de su superficie, se produce el intercambio gaseoso, entra oxígeno a la sangre, sale CO2 y entonces se convierte, entonces ya en el extremo venoso aparecen las venas, esas venas regresan devolviéndose pues, lo que acaban de hacer las arterias hasta formar las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda. Ese es el proceso grande. Pero resulta que el pulmón tiene tantos alveolos y tantos vasos sanguíneos que no siempre requiere estarlos utilizando todos al mismo tiempo. Un ejemplo de esta situación es cuando estamos sentados. Nosotros cuando estamos sentados escuchando una clase o viendo ese video, no tenemos unas demandas de oxígeno grandísimas y por lo tal, pues entonces no tenemos que respirar grandes cantidades de aire. ¿Qué hacen los alvéolos pulmonares o qué hacen las estructuras bronquiales? Se contraen y se cierran. Asimismo, entonces sucede con las estructuras vasculares. ¿Cuál sería la gracia de irrigar una zona que no está recibiendo oxígeno? Entonces aquí aparece una estructura que se denominan los shunts o comunicaciones arteriovenosas que permiten que la sangre que viene por la arteria pulmonar pase directamente a la vena pulmonar y regrese al corazón. Eso es un shunt. Pues esa imagen la hice yo, pero ya les voy a mostrar la imagen que encontré. Listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Miren que toda esa arteria pulmonar que venía es la que forma los capilares, la red capilar de los alvéolos. Luego de esa red capilar salen las venas pulmonares que se van y vuelven al corazón. Si ese bronquio está tapado porque pues, lo estamos necesitando, no tenemos que respirar a través de él, no hay la necesidad de respirar a través de él y no está llegando oxígeno, entonces ¿para qué vamos a mandar sangre a que dé toda esa vuelta larga y consuma energía y tiempo, bla, 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 bla? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cerramos la circulación a través de la arteria pulmonar para que esa se dé a través de los shunts. Entonces, del shunt permite que la sangre pase de la arteria pulmonar directamente a la vena pulmonar y vuelva al corazón. Mírenlo, mírenlo, aquí está. Viene entonces la arteriola, que formaría en condiciones normales entonces los capilares en los alvéolos y luego de esos capilares forman las vénulas. ¿Qué sucede? Aparecen este tubito que ven acá, que es lo que representaría el shunt. Cuando no tenemos necesidad de enviar sangre a esos capilares, cerramos la circulación a través de ellos y abrimos la circulación a través de los shunts. Entonces, toda la sangre que viene por la arteriola llega, encuentra eso cerrado y no se puede ir para acá, entonces se va por el shunt, llega al extremo venoso y vuelve al corazón sin necesidad de pasar por ahí. Ese es un shunt y su utilidad entonces se da, como les acabo de decir, para evitar que la sangre pierda el tiempo en alvéolos o en estructuras respiratorias que están cerradas. La regulación en el flujo pulmonar o la regulación sanguínea se está dada por unos factores activos y unos factores pasivos. Los factores activos más importantes es, al igual que en circulación cerebral y en circulación sanguínea, es la concentración de oxígeno, la presión parcial de oxígeno o la saturación de oxígeno y la presión parcial del dióxido de carbono. El sistema nervioso simpático y las hormonas circulantes, vasoactivas y broncoactivas, la adenosina, la endotelina, la histamina, la serotonina, la angiotensina y el tromboxano, así como la vasopresina, son principalmente vasoconstrictores y la bradicinina, vasodilatador. Listo, los factores pasivos, ya vamos a hablar en un momentico de ellos, pero quiero entonces que hablemos un poquito entonces de qué es lo que hace el oxígeno y el CO2 en el pulmón. Aquí el oxígeno y el CO2 tienen una función totalmente diferente. Cuando en el pulmón aumenta el oxígeno, se produce
vasodilatación. Y cuando disminuye el CO2, se produce vasoconstricción. Ya lo vamos a explicar en un momentico. Los factores pasivos, muchachos, entonces se refieren a un proceso de reclutamiento. Ese reclutamiento entonces va a depender de las estructuras que acabamos de ver, que son los shunts. Entonces, nosotros estamos aquí sentaditos y tenemos abiertos todos esos shunts, evitando que la sangre llegue a alvéolos cerrados. Cuando empezamos a correr y aumentan las demandas de oxígeno, entonces todos los alvéolos se abren, pam, 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 pam. Junto con esa apertura en los alvéolos se cierran los shunts y la sangre entonces puede pasar a través de la arteriola que estaba cerrada, reclutando todos esos capilares que no estábamos utilizando. A eso se refiere el proceso de reclutamiento. La distensión pulmonar es, como les dije hace un momento, la pared del vaso pulmonar tiene muy poco músculo, pero tiene mucho tejido conectivo y se puede distender. Entonces, aumenta el diámetro o el calibre de las venas pulmonares y de los vasos pulmonares, permitiendo que pase más sangre. El volumen pulmonar también entonces se puede distender y una distribución regional también afecta la forma en cómo se da la circulación pulmonar. ¿Por qué? Los gases tienden a ir hacia arriba y la sangre tiende a ir hacia abajo. Entonces, la circulación sanguínea es más grande en las partes inferiores de los pulmones y la ventilación, o sea, el paso del aire es mayor en las partes inferiores de los pulmones. Ya lo vamos a ver en un momentico. El reclutamiento, muchachos, entonces son, lo que le decía, algunos capilares están sin flujo de sangre cuando la diferencia entre la presión entre el interior y el exterior del vaso es baja. Entonces, cuando la presión aumenta, se abren para conducir sangre, la función del shunt. Ese es el concepto o la definición que tiene Gannon. Me gusta dárselas un poquito más sencillita. Entonces, lo que les acabo de decir es exactamente eso. La distinción, muchachos, entonces es el ensanchamiento de los segmentos capilares individuales por las características de dilatación, por decirlo así, que tienen los vasos pulmonares. El volumen pulmonar. Aquí entonces vamos a dividir los vasos en vasos sanguíneos extraalveolares e intraalveolares. Los intraalveolares entonces se refieren a toda esa red capilar que rodeaba el alvéolo que les mostré hace un segundo. Y los vasos extraalveolares entonces se refieren a todos menos esos, o sea, los que se producen, los que se dan como ramas de las arterias pulmonares. Cuando nosotros tomamos aire, el volumen pulmonar incrementa y junto con ese volumen pulmonar aumenta el tamaño de los vasos extrapulmonares. Cuando botamos el aire, la presión dentro de los pulmones incrementa, disminuye el volumen pulmonar y se colapsan los vasos extraalveolares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros tomamos aire, aumenta la cantidad de sangre que está en los pulmones y cuando lo botamos, disminuye la cantidad de sangre. Caso contrario que sucede con los vasos intraalveolares. Cuando se toma aire, qué pena pues aquí no escribí la N, cuando inspiramos aire, entonces aumenta el tamaño de esos alvéolos y la red capilar que estaba rodeando el alvéolo queda comprimida por ese alvéolo más grande, entonces no llega sangre. En cambio, cuando expiramos y el tamaño del alvéolo disminuye, los vasitos de la red capilar perialveolar entonces ya se dilatan y vuelve y pasa sangre y se da el proceso de hematosis. El efecto de la gravedad, muchachos, lo que les acabo de decir, la sangre o el líquido tiende a ir hacia abajo y los gases tienden a ir hacia arriba. Eso es lo que quiere explicar esta imagen, es un pulmón, condiciones normales. Las líneas rojas se refieren entonces al flujo sanguíneo o a la cantidad de sangre y los pentágonos, eso no es un pentágono, eso es una estructura de 6 lados, no es un pentágono. Entonces, se refieren a los alvéolos o a la cantidad de oxígeno. Como ustedes pueden ver en las partes superiores de los pulmones es más la ventilación, flujo de aire, y en las porciones inferiores es más el flujo de sangre. Listo. Toda esta distribución se da por la gravedad. Antes de que veamos esos ejemplos, muchachos, quiero que tengan en cuenta que si bien todos esos conceptos son teóricos, la circulación pulmonar es altamente regulada por las demandas que tengamos de oxígeno. Entonces, no siempre la circulación en la parte de abajo es única, o sea, me refiero a que no siempre, no,
Tiramos, olvidemos esa explicación para no irlos a confundir. Pero entonces lo que quiero decir es la interacción entre todos los sistemas de regulación de los pulmones es la que permite que nosotros, que la sangre que llega a los pulmones sea suficiente para el oxígeno que está llegando a través de los alvéolos. Listo, eso es lo importante. Ejemplos. Cuando hacemos ejercicio, entonces una persona empieza a correr. Cuando empieza a correr, entonces los músculos empiezan a gastar más oxígeno y a requerir más sangre. Aumenta la demanda tisular de oxígeno. Junto con ese aumento en la demanda, entonces el primer cambio se da en el corazón. El corazón se da cuenta que los tejidos necesitan más y empieza a mandar más sangre. Cuando manda más sangre hacia esos tejidos, también manda más sangre a los pulmones, aumentando el flujo de sangre hacia los pulmones. ¿Listo? ¿Qué sucede? Llega mucho más sangre a los pulmones y se produce el fenómeno de reclutamiento. Como hay más sangre, entonces se bloquean esos shunts y esa sangre ingresa a los sistemas capilares que reciben el oxígeno que acaba de llegar. Un oxígeno que se incrementó, porque cuando uno empieza a correr, muchachos, entonces que aumentan las demandas de oxígeno, aumentamos también la velocidad de las respiraciones. El corazón se contrae más rápido y los pulmones respiran más rápido. Son los cambios más importantes. Entonces, ¿qué sucede? Aumentó el oxígeno que llegaba y aumentó la sangre. Entonces, aumentamos la oxigenación tisular. Es básicamente eso. Aquí, la vasodilatación, dependiente del sistema nervioso autónomo, es muy escasa. Vasodilatación en circulación pulmonar. ¿Por qué? El sistema de reclutamiento es lo suficientemente grande e importante para encargarse de responder a las demandas de oxígeno aumentadas. Bueno, ¿qué sucede en un caso patológico? Por cualquier razón se obstruye un bronquio, PAN. Como se obstruye ese bronquio, no pasa oxígeno más allá de la obstrucción, entonces esos capilares están sin oxígeno, pero sigue llegando sangre, sigue llegando sangre, sigue llegando sangre. Cuando llega la sangre a un alveolo que no tiene oxígeno, entonces pues no se da el intercambio. La sangre sigue bajita de oxígeno y con un CO2 aumentado. Eso entonces nos lleva a que ese déficit de oxígeno genera una vasoconstricción, así como ese aumento en el CO2 lleva a una vasoconstricción. ¿Qué dice? Hombre, si yo estoy llevando sangre a zonas donde no se está llegando oxígeno, pues entonces más bien dejo de mandar sangre y se da una vasoconstricción. Aquí, ¿qué sucede? Actúan los shunts nuevamente. Se cierra la circulación a través de los capilares y la sangre pasa desde las arterias pulmonares a las venas pulmonares y regresa al corazón. Esto es un proceso mediado por el CO2 y por el oxígeno. Miren, contrastémoslo con lo que acabábamos de ver en el cerebro y en el corazón. La hipoxia en el cerebro y en el corazón inducía vasoconstricción. En los pulmones, vasodilatación, qué pena, en los pulmones hace lo contrario. Como no está llegando suficiente oxígeno a los alvéolos, entonces el vaso que llega a ese alvéolo se contrae para no mandar sangre. Y con el CO2 sucede lo contrario. En los pulmones, entonces un CO2 alto también induce vasoconstricción, porque dice, hombre, si nadie me está barriendo, o sea, si no hay ventilación, que me bote el CO2 que les estoy llevando, ¿para qué les llevo CO2? También se produce vasoconstricción. Listo. Efecto contrario a lo que se veía en las otras circulaciones. Nos vamos ahora, muchachos, a una obstrucción de un vaso. Por cualquier razón, un trombombolismo pulmonar, ¡pum!, se tapó un vaso que llevaba sangre a los pulmones. ¿Qué sucede? El oxígeno sigue llegando de la misma manera a través de los alvéolos, pero disminuyó la sangre que llegaba. Entonces, esa disminución en la perfusión hacia los alvéolos incrementa el oxígeno en el alvéolo y disminuye el CO2. ¿Por qué? Cuando tomamos aire, llevamos mucho oxígeno y eliminamos todo ese CO2, pero si nadie se lleva ese oxígeno, o sea, no hay sangre que se lleve ese oxígeno para el corazón, entonces se acumula el oxígeno en los alvéolos. Ese aumento en el oxígeno induce una vasoconstricción y una broncoconstricción. Broncoconstricción que depende principalmente de la disminución en el CO2. Bueno, eso sonó muy raro y muy extraño, pero pongámoslo en términos prácticos.
Está llegando oxígeno y se está llevando el CO2, pero no está llegando sangre. Entonces, ¿qué dicen los pulmones? Hombre, ¿yo para qué estoy utilizando o estoy enviándole oxígeno a una zona donde no se produce o donde no se está dando vaso, donde no está llegando sangre? Yo más bien tapo este bronquio y mando ese oxígeno para lugares donde hay sangre y donde sí se necesita. ¿Listo? Eso es lo que lo explica, muchachos. Y esos son los principales regulantes del flujo pulmonar. Espero me hayan entendido. Vamos a hablar en estos momentos de la circulación renal en los riñones. La circulación renal empieza en la aorta abdominal a través de las arterias renales izquierda y arterias renales derechas. Esas arterias renales, al ingresar por el hilio pulmonar o antes de ingresar por el hilio pulmonar, se dividen en varias estructuras. En una rama anterior de la arteria renal, esto, y la rama posterior de la arteria renal. Asimismo, entonces se dividen en la arteria segmentaria anterior, la arteria segmentaria inferior y la arteria segmentaria posterior. ¿Listo? Esas arterias segmentarias terminan formando arterias interlobulares que se dirigen a cada uno de los lóbulos pulmonares, de los lóbulos renales, perdón, arterias interlobulares que forman en los lóbulos las arterias arqueadas. Esas arterias arqueadas terminan en últimas instancias, entonces formando la arteriola aferente y la arteriola eferente. Mírenlo de esta forma. Venía arteria renal anterior, arteria segmentaria superior, inferior y media. De esa arteria segmentaria salen las arterias interlobulares, luego las arterias interlobulillares que se ubican entre cada uno de los lobulillos. Esa arteria interlobulillar forma la arteria arqueada, que pues se denominan arterias arqueadas porque miren la forma que toma en los lóbulos, en los lobulillos renales, y de esa arteria arqueada sale lo que termina por formar la arteria aferente para la nefrona. De esa arteria aferente se forma la red capilar de los glomérulos y de la red capilar se forma la arteriola eferente que termina por irrigar entonces las estructuras peritubulares y desde donde se forma el sistema venoso que se devuelve. Entonces aparece la vena interlobulillar, la vena arqueada, la vena interlobular. Esa vena interlobular se forman las arterias segmentarias, se forman las venas segmentarias, luego estas venas segmentarias se forman la vena anterior y la vena posterior, y estas se unen y forman las venas renales que regresan a la vena cava inferior para dirigirse hacia el corazón. Esa es la circulación renal. En los riñones aparece un concepto muy importante que es conocido como el sistema portal. Un sistema portal, entonces, se refiere que luego de una red de capilares no aparecen los extremos venosos, sino aparece otro sistema capilar. Hombre, en cristiano, sabemos que en condiciones normales viene la arteriola, esta arteriola forma la red capilar con su extremo arterial y el otro extremo, entonces se forma el sistema arterial capilar venoso desde donde salen vénulas y se forman venas. En los riñones no sucede eso de esa forma, sino de la arteria renal salen las diferentes arteriolas que terminan por formar la arteriola aferente. Esa arteriola aferente forma forma la red glomerular o forma la red de capilares desde donde no sale una vena, sino que sale otra arteria, denominada la arteriola eferente. Ya esta arteriola eferente termina entonces por formar otra red capilar desde donde sí sale el extremo venoso. Entonces, eso es lo que se conoce como un sistema portal. Es una de las características de la circulación renal. ¿Listo? El drenaje venoso, como les había dicho, llega a la vena renal izquierda y a la vena renal derecha, que entonces desembocan en la vena cava inferior, que ya se dirige hacia el corazón. Si bien eso no tiene una relación importante con la circulación, recuerden, la nefrona se refiere entonces a un glomérulo con su sistema tubular, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector en su porción cortical y en su porción medular. Listo.
En la circulación renal aparece otra estructura muy importante que también estaba en el sistema nervioso central y es la barrera de filtración glomerular. Listo. El glomérulo, que es la red capilar de las nefronas, se forma a partir de la arteriola aferente, ingresa, forman los capilares y entonces se drena, entre comillas, a partir de la arteriola eferente. Listo. Esta red capilar o esta membrana de filtración glomerular, esa membrana de filtración glomerular está formada a su vez por las células endoteliales de los vasos sanguíneos, una lámina basal y por los podocitos, que son unas células específicas que se encuentran en los glomérulos renales. Esos podocitos, al igual que los pies periplasmáticos de los asocitos, abrazan el endotelio vascular y forman una barrera a la filtración. A diferencia de la barrera hematoencefálica, la barrera renal se caracteriza por unas uniones no tan estrechas entre las células endoteliales y con la formación de estos poros que facilitan el intercambio y la filtración de sustancias. Muchachos, pues ustedes ya deben ser unos tesos en eso porque lo vieron en la UR. Listo. Sustancias que regulan el flujo sanguíneo renal. Son muchas. De las más importantes, entonces, tenemos la angiotensina 2, que hace parte de un sistema extremadamente importante, tanto en renal como en cardiología, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se activa por cambios en la concentración y la tasa filtrada de sodio y también, pues, en algunos casos, por unos cambios en la presión de perfusión renal. Tampoco ahondaremos de ellos, pero entonces el aumento en la angiotensina 2 produce una vasoconstricción de las arteriolas, principalmente la arteriola eferente, aumentando la presión de filtración en los glomérulos. Listo. Adicionalmente, esta angiotensina 2 tiene una función de vasoconstricción periférica que incrementa la presión arterial y lleva o redistribuye la sangre hacia donde se necesite. La noradrenalina y la dopamina son también sustancias vasopresoras que hacen una vasoconstricción en diferentes arterias en todo el cuerpo. En el riñón, entonces, hace una vasoconstricción directa en las arterias interlobulares y en las arteriolas aferentes, disminuyendo el flujo sanguíneo renal, porque entonces, como lo vimos al principio, muchachos, recuerden que el riñón recibe un 25 a 30% del gasto cardíaco. En condiciones específicas, como por ejemplo cuando salimos a correr o cuando pues, se activa el sistema nervioso simpático y se libera noradrenalina, esa sangre la requerimos en otras estructuras como los músculos, el cerebro y el corazón. Entonces la noradrenalina genera vasoconstricción en la circulación renal y redistribución del flujo. La circulación cutánea es algo mucho más fácil, va a ser algo mucho más superficial, y es porque pues, la circulación cutánea se caracteriza por la presencia de múltiples anastomosis entre arteriolas y vénulas, sin la presencia de capilares. Muchachos, aparece nuevamente el concepto del shunt o comunicación arteriovenosa, que permiten que la circulación a través de la piel varíe de extremo a extremo, desde 1 mililitro por cada 100 gramos hasta 150 mililitros por cada 100 gramos. Lo más importante o de las principales funciones que tiene la circulación en la piel es la termorregulación, o sea, la cantidad de sangre que se pierde a través de la piel. Cuando la temperatura corporal está bajita, entonces lo que se produce es una vasoconstricción periférica para evitar que se pierda sangre, y cuando aumentamos la temperatura corporal, lo que se produce es una vasodilatación periférica para que se elimine la sangre. Hay algunos modificadores o factores que regulan la circulación cerebral, entre los cuales tenemos los estímulos nerviosos como uno de los más importantes. La inervación simpática es la única que se da dependiente del sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando activamos el sistema nervioso
simpático, la liberación de todas estas sustancias vasopresoras, entre ellas la adrenalina, lo que hacen es una vasoconstricción periférica para redistribuir la sangre que estaba pasando por la piel hacia otros órganos. ¿Listo? Listo. Esa es la función del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático no tiene efectos sobre la circulación cutánea, sino que cuando disminuimos la activación del sistema nervioso simpático, se vasodilatan los vasos periféricos. Listo. ¿Cómo están las arteriolas y cómo están los capilares en cada una de estas imágenes? Aquí, pues, hay una vasoconstricción periférica que evita que la sangre pase desde la mano hacia los dedos. Y aquí, pues, está todo lo contrario. Los capilares están dilatados, está pasando gran cantidad de sangre a través de esos vasitos y por eso, pues, el mono se ve rojo. Cambio en situaciones específicas. Una reacción blanca y la triple reacción son procesos casi que patológicos, no patológicos, sino de respuesta a injurias sobre la piel. La reacción blanca, entonces, se refiere a una reacción cutánea que se da cuando, por ejemplo, nosotros nos rayamos la piel con un clavo. Nos pasamos un clavo por la piel y a los 15 segundos aparece en el trayecto que nos hicimos aparece una línea blanca. Entonces eso se produce ¿por qué? Por una contracción de los esfínteres precapilares secundarios a la presión que se dio en la piel. Listo, entonces hacemos el movimiento con el clavo o lo que sea que nos chucemos. Eso lleva a una vasoconstricción precapilar en la circulación cutánea y a que no se dé una circulación en todo ese trayecto. La triple reacción es mucho más importante que la reacción blanca y es lo que usualmente vemos. Y se refiere a que luego de una injuria sobre la piel se produce una reacción roja, una inflamación local y un enrojecimiento moteado. Entonces, en palabras más sencillas es, una persona se golpea, ¡pam! La primera respuesta a ese golpe es la reacción roja, se pone rojita esa parte, inflamación local, se nos hincha, se da un edema, y el enrojecimiento moteado, y es toda la zona alrededor, se pone rojita. ¿Por qué se produce eso? La reacción roja es la injuria inicial, entonces lleva a que se dé una vasodilatación de los capilares que fueron agredidos. Entonces se vasodilata, aumenta la sangre que pasa por esos capilares, se pone roja la piel. La inflamación local se da porque esa vasodilatación se acompaña de un aumento en la permeabilidad capilar, entonces sale mucho más plasma, mucho más líquido desde la sangre hacia el espacio intersticial, se forma la roncha y se nos edematiza esa parte. Y el enrojecimiento moteado, entonces, es más bien un enrojecimiento difuso que se da en la zona alrededor de la lesión. ¿Por qué se produce este enrojecimiento moteado? Es porque la lesión o el proceso o el chuzón o el golpe inicial lleva a una vasodilatación local de sustancias vasoactivas que afectan o que estimulan a los capilares que se encuentran en las zonas de alrededor de la lesión. Entonces, zonas que no fueron traumatizadas también se ponen rojas y es lo que se conoce como el eritema. Listo. Esa triple reacción es una respuesta a la lesión, está mediada por la sustancia P, el gen de la calcitonina. Pues, si bien esa imagen no es fiel a la triple reacción, pues la traje para que la vieran y intentáramos recordarla en qué consiste la triple reacción. Entonces, una persona desocupada agarró un lápiz y se escribió Juan en la espalda. El hecho de pasar el lápiz sobre la piel es la injuria. Entonces, la primera fase de la triple reacción es la aparición de una reacción roja. Esa reacción roja, aquí no se ve porque ya ha desaparecido, pero sí podemos ver el edema, entre comillas la roncha, que entonces se refiere a esa zona elevada que tenemos en la piel. Y el eritema, muchachos, entonces es toda la vaina roja que hay alrededor de los trazados, que no fue zona
de la piel afectada, pero entonces que es una zona que se ha producido una vasodilatación, una dilatación capilar por la liberación de las sustancias vasoactivas. Listo. Hay otros cambios de situaciones específicas, una hiperemia reactiva, una persona que por cualquier razón se suprimió el flujo, entonces disminuyó la circulación a alguna parte de la piel. En esa zona hipoperfundida se da una acumulación de sustancias de desechos, entre ellas CO2, que tal y como sucede en el corazón, entonces inducen una vasodilatación. ¿Qué sucede? Cuando la obstrucción proximal se libera, llega mucha más sangre de la que antes estaba llegando. Muchachos, ejemplo de eso es apriétense la muñeca y obstrúyanse la arteria radial y la arteria cubital, si ya saben dónde está. Contraigan la mano hasta que se les ponga pálida la palma. Cuando les ponga pálida la palma, suelten la presión y observen cómo se pone roja, se pone más roja de como estaba antes. Eso se ve pues explicado por lo que les acabo de decir y la acumulación de todas las sustancias de desecho metabólico. Listo. El ejercicio, entonces se produce un aumento en el tono simpático y aparece una vasodilatación del vaso. ¿Qué sucede aquí? Lo mismo que en el corazón. A pesar de que cuando estamos haciendo ejercicio se activa el sistema parasimpático y el sistema nervioso parasimpático hace una vasoconstricción periférica, la acumulación de desechos, así como el aumento en la temperatura corporal, son mucho más poderosos que este estímulo simpático y por eso la piel se vuelve rojita cuando hacemos ejercicio, o sea, se vasodilata a pesar del sistema nervioso simpático. Listo. Bueno, la circulación placentaria la vamos a tocar porque es un tipo especial de circulación, pues si bien no es mucho el enfoque que le vamos a dar en esos momenticos, porque eso lo veremos con mayor profundidad cuando estemos en 10º semestre, tanto ustedes como yo. Listo. La placenta, muchachos, es una estructura que es indispensable para el crecimiento del feto y para el nacimiento, para que sobreviva el bebé. Como los pulmoncitos del niño no funcionan, la placenta actúa como el pulmón del niño y es la encargada del intercambio gaseoso, de la eliminación de los desechos y de la captura de los nutrientes a partir de la circulación sanguínea de la mamá. ¿Listo? Y depende de la circulación uterina. A mayor sangre que llegue desde la mamá, mayor sangre en la placenta y en esa placenta, pues mayor sangre en el feto. Con esa imagen, pues lo único que les quería mostrar era que a un principio del embarazo, cuando empieza el embarazo, el flujo a través de la placenta es bajito porque el niño necesita poca sangre, pero a medida que va creciendo el feto y aumentan las demandas tanto de oxígeno como de nutrientes, el flujo uterino, y con eso pues el flujo en la placenta incrementa. ¿Listo? La circulación fetal, entonces es básicamente cómo se da la sangre dentro del feto, cómo se da el flujo de sangre dentro del feto. ¿Listo? La sangre ingresa al feto a través de la vena umbilical en el ombligo. Esa vena umbilical se une, que trae una saturación de oxígeno de aproximadamente el 80%, se une con la vena cava inferior y con el sistema venoso que viene de las extremidades del niño, para formar lo que en nosotros sería la vena cava inferior y lo que en él pues también es la vena cava inferior. Miren aquí una cosa muy importante, el sistema venoso, toda la sangre pues que viene de los miembros inferiores, las vísceras abdominales del niño, trae una saturación de oxígeno de aproximadamente el 26%, que al mezclarse con la saturación de oxígeno del 80% que hay en la circulación en la vena umbilical, terminan por llevar la saturación de la sangre del niño a un 67%. Esa vena cava inferior ingresa a la aurícula derecha, y de la aurícula derecha no pasa al ventrículo derecho, sino que pasa a la aurícula izquierda a través de una estructura denominada el foramen oval. Ese foramen oval, entonces, la única función del foramen oval es permitir que esa sangre, que tiene un 67%, llegue al cerebro a partir entonces ya luego del ventrículo izquierdo y de la aorta e irrigue el cerebro, que es muy importante. Listo. Entonces, el foramen oval
pasa la sangre a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo a través de la aorta, entonces se va. Callado de la aorta va al cerebro, y del callado de la aorta entonces se forma la aorta torácica y la aorta abdominal. Paremos aquí. Resulta que la sangre que venía del drenaje de los miembros superiores y del cerebro, que llega a partir de la vena cava superior a la aurícula derecha, pasa en su mayoría al ventrículo derecho. El ventrículo derecho se contrae y la expulsa a través de la arteria pulmonar, pero resulta, hombre, que los pulmones de los niños no funcionan como funcionan en nosotros. Entonces, ¿ellos qué van a hacer con toda esta sangre? Nada. Y la circulación hacia ellos es muy escasa. Entonces, toda esa sangre que llegó a la arteria pulmonar proveniente del ventrículo derecho pasa a la aorta a través de una estructura conocida como el conducto arterioso. La mezcla de esta sangre con poquita saturación con la mezcla que iba en la aorta, entonces disminuye aún más la saturación de oxígeno de la sangre, cayendo hasta casi un 60%. En la aorta descendente entonces aparecen las arterias ilíacas que van a miembros inferiores, también pues aquí no nos las muestran, pero aparecen las arterias mesentéricas que irrigan el sistema gastrointestinal del niño. Asimismo, de las arterias ilíacas aparecen las arterias umbilicales, que son dos, y nuevamente hacia el cordón, hacia el ombligo, se van para la placenta, donde llegan las dos arterias umbilicales. Esas arterias llegan a la placenta, dan todos los desechos y se llenan de más oxígeno, para volver al feto a través de la vena umbilical. Muchachos, algo muy importante es que ustedes me dirán, hombre, pero entonces esos peladitos, ¿cómo es que no nacen con muerte cerebral o con hipoxia o con lesiones de varios tejidos, si es que tienen y manejan saturaciones de oxígeno tan bajitas? Yo estoy seguro pues que ya esta respuesta la tienen, que se las explicaron en hematología, pero eso se explica básicamente por la cantidad de hemoglobina fetal que hay en el niño. Esta hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno y entonces permite que se distribuya mayor cantidad de oxígeno con esta saturación. ¿Listo? Entonces, que esta saturación es suficiente para el crecimiento del feto. Cuando nosotros nacemos, entonces, miren la pregunta, ¿por qué los fetos y los neonatos pueden sobrevivir con saturaciones de oxígeno tan bajas? Porque hay mayor cantidad de hemoglobina fetal. ¿Listo? Cuando nacemos, muchachos, entonces se producen todos los cambios que llevan aquí. La circulación se ve tal y cual como la conocemos en los adultos. El primero de ellos es el conducto venoso. ¿Se acuerdan cuál era el conducto venoso? Es la unión que hay entre, entonces, la vena umbilical y la circulación. Miren, yo se los muestro otra vez para que no tengamos que adivinarlo. Es la vena umbilical, la unión entre la vena umbilical y la vena cava inferior, o todo el sistema que drena el tracto gastrointestinal. Ese conducto venoso, entonces, forma una especie como de... No, digámoslo hasta ahí, es la unión. Entonces, ese conducto venoso se desaparece, y junto con el conducto venoso desaparece la vena umbilical y terminan formando el ligamento redondo del útero, que lo que hace es, del hígado, que lo que hace es unir el hígado con la pared abdominal y el ombligo. Listo. El segundo cambio importante es el cierre del foramen oval, que se encuentra en el tabique interauricular. ¿Para qué se cierra? Pues para evitar que la sangre que llega a la aurícula derecha pase a la aurícula izquierda sin ir a los pulmones. Listo, mírenlo aquí. Vena cava inferior, por aquí llegaba la sangre y pasaba a través del foramen oval abierto. Cuando el niño nace, esta lengüetica se pega con esta otra lengüetica y toda la sangre que llega aquí baja al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho se va a través de la arteria del tronco pulmonar, a través del tronco pulmonar hacia los pulmones. El siguiente cambio entonces es el cierre en el conducto arterioso, para que toda esa sangre que está pasando por la arteria pulmonar no vaya a la aorta. Y es eso, miren. El conducto arterioso es esa sustancia que ven acá y se cierra.
y evita entonces que la sangre pase desde el tronco de la arteria pulmonar hacia la aorta. ¿Listo? Y llegue a los pulmones donde se produce la oxigenación. El otro cambio importante entonces es que esas arterias umbilicales que salían desde las arterias ilíacas comunes se obliteren, se cierren y formen el ligamento umbilical. Miren, aquí están los cambios. El primero es la formación del ligamento redondo que reemplaza el conducto venoso, que era la unión entre la vena umbilical y el sistema porta y la vena cava inferior en el feto. Uno. Dos, el cierre del foramen oval para evitar que la sangre que viene a través de la vena cava inferior llegue a las cavidades isquias sin pasar por los pulmones. El tercer cambio es el cierre del foramen oval. Entonces, al cerrarse el foramen oval, la sangre que venía en la arteria pulmonar llega a los pulmones, se oxigena y vuelve al corazón a través de las venas pulmonares. ¿Listo? Cuarto cambio importante, entonces, muchachos, es el cierre o la obliteración de las arterias umbilicales con la formación de los ligamentos umbilicales. Muchachos, espero que les haya quedado claro. Cualquier pregunta nomás es que me digan e intentaré respondérselas de la mejor forma. Ustedes verán, la exposición fue un poquito larga. En el video que sigue, pues, entonces hablaremos del taller, de las preguntas que se les hizo y de las respuestas que le dimos.